Vayan conmigo, por favor, al libro de Marcos, en el capítulo 15, versículos del 1 al 15. Vamos a leerlo juntos. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo, Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta, Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícale. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Un texto muy sobrio. En el viejo oeste de los Estados Unidos, en ese tiempo después de la guerra civil, donde todavía el gobierno federal no se había afianzado bien, eran frecuentes los duelos entre pistoleros. Por distintas razones. A veces por problemas personales, incluso por problemas de mujeres. Otras veces por asunto de honor o por asunto de negocios. O robos, posesiones, acusaciones, insultos, etc. En el duelo se demostraba quién estaba en control, quién era el más fuerte, quién mandaba en el conflicto. Y los duelos, estos duelos fueron reales, no son tan como los pinta Hollywood, pero eran duelos reales, eso está en la historia, y pasaron a la cultura popular a través del cine western, como lo llaman. Aquí en República Dominicana lo conocemos como película de vaqueros. ¿A cuánto les gusta la película de vaqueros? ¿Verdad? Uno se acuerda de John Wayne y Clint Eastwood y todo eso. Yo sé que hay algunos que ya están, pero lo que vemos en este pasaje es una especie de duelo en el cual los religiosos judíos y las autoridades romanas se están disputando el destino final de Jesús. Pero todos ellos ignoran que hay una mano invisible, una mano poderosa que está dirigiendo todo ese proceso y quien a fin de cuentas tiene el control. El ser humano quiere ser su propio héroe, su propio Dios, su propio Salvador, ser el dueño de su destino. Y eso es lo que vemos desde la caída hasta hoy. Pero yo creo que este pasaje nos muestra el cumplimiento, aunque de manera parcial, de una profecía dada en el Salmo 2. Yo quiero que usted lo lea conmigo, versículos 1 al 3. Yo creo que este pasaje es un cumplimiento parcial del Salmo 2. Mire lo que dice. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman juntos ¿contra quién? Contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y yo creo que tengo apoyo bíblico para creer esto porque la primera iglesia también lo creyó. Mire conmigo Hechos 4, 24 al 28, bien breve.
Ellos estaban orando. Después de que libertan a Pedro y a Juan, la iglesia se reunió a orar. Y oigan lo que dijeron. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Salmo 2. ¿Por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y ahora está la interpretación de la iglesia. ¿Cuál es la interpretación de la iglesia? Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Este es el duelo que vemos aquí esta mañana. Y lo que quiero comunicar de este pasaje, lo que creo que este pasaje quiere comunicarnos es esto. Ponga atención, que aunque el ser humano cree que tiene el control, Jesucristo es el verdadero rey de los judíos, quien siendo rey se entregó como un cordero manso para ser nuestro sustituto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cómo respondemos o cómo debemos responder nosotros a este pasaje? Arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar nuestra ilusión de control y confiar completamente en aquel que tomó nuestro lugar en la sentencia de muerte. Por eso yo he titulado este sermón, a propósito de un duelo, he titulado este sermón: los religiosos, el político, el criminal y el rey. Y vamos a ver este pasaje a través de los lentes de estos personajes en 4 puntos, comenzando con los religiosos. Recuérdense que lo vamos a ver en la esfera de un duelo. Por eso no voy a estar leyendo un versículo tras otro, sino que voy a ver todo el texto a la luz de cada personaje. El primer poder que vemos aquí es el liderazgo judío, ¿sí o no? ¿Cómo estaba compuesto ese liderazgo? Ahí estaban los sacerdotes, o sea, los sacerdotes principales, Anás, Caifás. Ahí estaban los escribas, que eran los doctores de la ley, pero también estaban los ancianos y formaban todos un grupo que se llamaba el concilio o el Sanedrín. Ellos fueron los autores intelectuales del asesinato de Jesús. Desde la madrugada, ¿usted se acuerda? Antes de la negación de Pedro, ¿qué estaban haciendo ellos? Acusando a Jesús con falsos testimonios. Pero cuando Jesús le dice: sí, yo soy el Cristo, y he aquí que verán al Hijo de Dios viniendo por las nubes, citando a Daniel capítulo 7, ellos dijeron: blasfemia, ya, tenemos que matarlo, es culpable, él acaba de culparse a sí mismo. Pero como en Roma no permitía que las tierras conquistadas tuvieran la libertad de dar pena de muerte. Roma se reservaba siempre ese derecho y ellos querían matar a Jesús. ¿Qué van a hacer? Vamos a llevarlo muy de mañana temprano al procurador, en este caso al gobernador Poncio Pilato. ¿Qué movía a estos religiosos? ¿Será que lo movía la pasión por la palabra? ¿Será que eran celosos por la verdad? No, el texto dice que lo movía la envidia. Los movía la envidia, hermano, lo que la envidia puede hacer. ¿Por qué tenían envidia de Jesús? Porque Jesús hablaba como ellos no eran capaces de hablar. Porque Jesús hacía milagros que ellos no podían hacer. Porque Jesús enseñaba con autoridad que ellos no podían enseñar. Y porque Jesús había alcanzado una popularidad que ponía en peligro su posición. Así que ellos llevan a Jesús ante Pilato, no para que lo juzgue, sino para que lo ejecute. Ellos quieren un verdugo. ¿Cuál fue su acusación? A ver, si tú recuerdas pasajes anteriores, ¿de qué lo acusaron a él? De blasfemia, ¿verdad que sí? Pero cuando vienen de Pilato no lo acusan de blasfemia. Sabiamente, porque ellos entendían que a Pilato no le importaban los aspectos religiosos de la religión judía. Ellos le dan a Pilato lo que él quiere oír y le dicen a Pilato: este es un sedicioso, este es un rebelde. Él se está levantando contra Roma. Él se ha proclamado a sí mismo rey. Así que
ellos le presentan a Pilato una amenaza. Este tipo está haciendo una amenaza para el César y para ti. Pero mintieron. Ellos le decían, Lucas capítulo 23, verso 2, ellos le decían, él pervierte nuestra nación. Oigan esto, prohibiendo pagar impuestos a César. ¡Qué cachaza! Ellos le preguntaron a Jesús, ¿debemos o no debemos pagar impuestos? ¿Qué le dijo el Señor? ¿De quién es esta moneda? ¿Cuál es la inscripción que tiene? Y al final le dijo, dad al César lo que es del César. Pero miren, qué mentira tan descarada. Dicen que Jesús les decía que no dieran los impuestos al César. Y diciendo que él mismo es Cristo. Esa parte era verdad. Es cierto que Cristo declaró que él era el Mesías. Pero Cristo nunca dijo que él iba a tener un reino ahora, en ese momento, según los hombres. Él dijo, como más adelante lo veremos, que su reino no era de este mundo. En Lucas 23, versículo 5, lo vemos que lo acusaron de que alborotaba al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. ¿Qué significa que alborotaba al pueblo? Que ponía a la gente en contra del gobierno. Así que lo que ellos están haciendo un caso aquí de rebelión civil. Pero la verdad es que Cristo nunca fue un guerrillero, ni un revolucionario en contra del gobierno, como los de la teología de la liberación lo quieren poner. Es falso. Cristo, al contrario, enseñaba a amar a sus enemigos y a volverse a Dios en arrepentimiento. No hay un solo sermón de Cristo en contra de Roma. Búsquelo. Sin embargo, sí hay muchos sermones denunciando la hipocresía de los religiosos y del pueblo. Y eso era lo que yo le picaba. Más tarde, fueron estos religiosos quienes incitaron a la multitud a pedir la liberación de nada más y nada menos de un criminal, Barrabás, y la crucifixión de Jesús. Ellos mismos, los mismos sacerdotes fueron los primeros que comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo, para ir influenciando y contagiando a la multitud. Juan el evangelista nos dice que cuando Pilato procuraba soltar a Jesús, ellos le dijeron en Juan 19:12, mira lo que ellos le dijeron, miren qué treta. Cuando Pilato pensaba soltar a Jesús, ellos le dijeron, si suelta a este, usted no es amigo de César, porque todo el que se hace rey se opone a César, un golpe bajo. Y cuando Pilato preguntó, ¿he de crucificar a su rey? Ellos le contestaron, no tenemos más rey que César. Esos son los religiosos, hermano. Por un lado ellos clamaban que Dios era su rey, pero cuando le convenían, su rey era ¿quién? El César. Ellos, junto a un pueblo frenético, fueron los que dijeron que la sangre de Cristo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La pregunta es, cuando usted ve la historia del pueblo judío, pareciera que sí sucedió. Algunas aplicaciones en este sentido del religioso. El religioso es un ciego espiritual que no entiende el mensaje del evangelio y que tampoco entiende su propia condición. Está centrado en sí mismo y no en Cristo. El religioso es legalista, es un legalista, una persona que se enfoca en lo externo de la religión, en lo que se ve y trata de cumplir de manera externa las exigencias de su religión, pero pierde de vista lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El cambio que Dios hace en el corazón. El legalista se enfoca en lo de afuera, cuando Dios quiere que él vea lo de adentro. El legalista, el religioso, es muy exigente con los demás para que vivan conforme a su estándar. Y es pronto en criticar y condenar a los que no lo hacen. ¿Conoce usted personas así? Estos religiosos odiaban a Jesús porque él dejaba al descubierto la hipocresía de ellos. Porque él los llamaba a vivir una vida íntegra, donde lo que se vea por fuera es lo que hay por dentro también. Jesús le decía a los religiosos, sepulcro blanqueado. Tú eres un sepulcro por dentro y por fuera te ves bien. Limpia primero lo interior del vaso y del plato para que lo de afuera también sea limpio. El religioso quiere ser considerado una buena persona.
Él quiere que las personas lo admiren y que digan que Él está bien. Así que aunque peca y aunque Él sabe que es un pecador y que tiene malos pensamientos y que tiene malas acciones, las esconde. Porque a Él le importa lo que la gente piense de Él. Y mire, todos nosotros pecamos de muchas maneras, pero el religioso se pone una máscara de piedad para lucir bien. ¿Sabes qué es lo que desmiente al religioso? ¿Sabe qué es lo que más le incomoda al religioso? El evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo los deja mal parados. La religión se trata de todo lo que el hombre puede hacer para agradar a Dios y para acercarse a Dios. Pero el evangelio se trata de todo lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre. Y a ellos les molesta porque el religioso quiere ganarse su camino al cielo, pero no puede. El evangelio de la sola gracia, de la fe en Cristo, les resulta ofensivo porque él entiende que tiene que hacer algo para salvarse. Y cuando uno le predica el evangelio, dice, ¿y solo así? No, yo creo que hay que hacer siempre algo. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Pero oye lo que te voy a decir. A menos que nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos nuestra fe en Jesucristo, no podremos entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La religión no nos acerca a Dios. Pero un corazón arrepentido y humillado, Dios no lo desecha. Y esto nos lleva a nuestro segundo personaje del duelo, el político. Pilato. Poncio Pilato, nuestro segundo personaje. Él fue puesto como gobernador de Judea por Tiberio César en el año 26 después de Cristo y fue quitado en el año 37. 11 años, fue uno de los que más duró en ese castigo de Judea. No piense usted que ese era un premio. Estar en Judea era un castigo para los procuradores. A primera vista, cuando tú lees este pasaje, ¿qué te parece que es Pilato? Un tipo bien. ¿Sí o no? Un tipo bien, un tipo que quiere lo bien, lo bueno para Jesús. ¿Qué está tratando de hacer Pilato aquí aparentemente? Está tratando de salvar el pellejo al Señor. Ahora, en realidad no es así. En realidad no es así. Pilato era una persona sobre todo política. Sabía moverse en todos los extremos. Y eso me acuerda mucho al difunto presidente Balaguer. Balaguer sabía ser mano dura cuando él quería ser mano dura y sabía ser muy evasivo cuando era que había que ser evasivo y muy diplomático cuando había que ser diplomático. Este es Pilato. En ocasiones trataba a sus súbditos de una manera cruel y despiadada. Dice el historiador Josefo que en una ocasión Pilato tomó dinero del templo para hacerles un acueducto a ellos en Jerusalén. Y la gente hizo una manifestación en contra de Pilato. ¿Sabe lo que él hizo? Disfrazó a algunos de sus soldados de civiles, lo metió en la multitud y comenzó a matar a la gente de adentro. Y cuando la gente se dio cuenta que la gente estaba cayendo muertas, la multitud pues se despalpajó. Así que él sabía ser cruel. En otra ocasión, él demuestra que no solamente puede ser cruel, sino que también es una persona pragmática y sabe cuándo le conviene darle para atrás. Dice que en una ocasión él llega con muchos estandartes, con las figuras de los emperadores como si fueran dioses y lo entra en Jerusalén. ¿Usted sabe que para los judíos eso era? Idolatría. Los judíos van a Cesarea, a la casa donde él vivía, y le hacen un piquete pacífico. Dice el historiador Josefo que él manda a sus soldados a rodearlos a todos y amenazarlos. Y los judíos hacen así, vengan, córtenos el cuello. Estaban dispuestos a que le cortaran el cuello. Y eso hizo que Pilato diera un paso atrás, porque él sabía que si lo mataba a todos, estaba en la mira de Roma. O sea que él se movía en los distintos contextos. Él era un político. Situaciones como esta lo habían puesto a él en la mirilla de Roma y él no quería meterse en más problemas. Así que fíjense, miren a Pilato, él está en esta situación ahora. Aquí hay un hombre que claramente no es una amenaza para Roma, pero tiene a un grupo
de religiosos que son la cúspide política religiosa del pueblo, que le pueden armar un motín y tiene al pueblo ahí delante. O sea, está en medio de una situación difícil. Así que él viene y escucha a los religiosos acusar a Jesús. ¿Y sabe cuál es la primera pregunta que le hace Jesús? Entonces tú eres rey de los judíos. Y en el griego, que es muy versátil, ponen el acento en tú. O sea, la pregunta no es quizás, ¿eres tú el rey de los judíos? Sino la pregunta es este tono. Tú eres el rey de los judíos. Tú, o sea, él ve a Jesús y dice, lo desprecia. Y los 4 evangelios, si tú lees los cuatro evangelios, todos comienzan así. Pilato le hace esa primera pregunta. ¿Tú eres el rey de los judíos? A lo que Jesús le contesta, tú lo dices. ¿Qué quiere decir tú lo dices? Bueno, yo le voy a decir más o menos, es como un sí pero no. ¿Ustedes saben lo que un sí pero no? Sí, pero no. ¿Cuál es la idea? Sí, tú lo dices, yo soy un rey. Pero como Juan explica en la conversación de Jesús y él en el capítulo 18, versículo 36 de Juan, yo digo sí, pero no, por esto que dice aquí Juan. Él dice, mi reino no es de este mundo. O sea, sí, yo soy un rey. Para esto he nacido, pero no de este mundo en este momento. Si así fuera, él dice, mis seguidores estuvieran aquí y me libertaran. Así que a Pilato le quedó claro que Jesús no era una amenaza para Roma. Acuérdense que estamos en el segundo personaje, Pilato. Pero ante las continuas acusaciones, Pilato le dice a Jesús, pero defiéndete, mijo. O sea, ellos están diciendo todas estas acusaciones de ti, defiéndete, di algo. No me deja a mí solo en defenderte. Y Jesús se queda callado. Y esto sorprende mucho a Pilato. Yo me imagino que quizá entró y vio a la esposa y la esposa le dijo, dime, ese tipo no se defiende, muchacho. Tú me llevaste el papelito ese de que no me metiera en ese problema, pero yo estoy tratando de sacarlo del lío, pero ese hombre no se defiende. Él no dice nada. Y Jesús se queda completamente callado. Pilato sabe que los líderes religiosos estaban entregando a Jesús por envidia, pero no quería tener problema con ellos ni con el pueblo. Y atención, ese es el político, no quiere tener problema con nadie. ¿Hay aquí alguien así? No, yo no quiero tener problema con nadie. Pero tampoco quería matar a Jesús porque él sabe que el hombre es inocente. Entonces piensa en un plan. Este es el plan de Pilato para salirse del problema. Oigan, este plan, él piensa que él se la está comiendo. Él piensa que él se salió con la suya, con este plan inteligente y macabro. Sin embargo, el plan que se está ejecutando es el plan del Dios del cielo. Así que Pilato piensa, ¿cómo yo puedo hacer que este Jesús salga libre sin tener que tomar la decisión yo? Y así quedó bien con el pueblo, quedó bien con los sacerdotes y quedó bien con Jesús. Ese es el punto de él, porque al político le gusta quedar bien con todo el mundo. Así que él dice, ay, pero hoy, el día de la Pascua, es el día que yo le suelto un preso. Y ahí adentro hay 3 presos que se van hoy. Sabía que iban 3 para la cruz. Por algo habían 3 palos puestos allá. 3 iban a ser crucificados. Y 2 de ellos, los que fueron crucificados al lado de Jesús, eran ladrones, ¿verdad? Así que Pilato dice, hay uno ahí adentro que es el más malo de todito. Si yo saco a ese y se lo presento a los 2, seguro que ellos van a decir, no, libera a Jesús porque ni modo, ¿verdad? Así que Pilato, sin quererlo, ató el destino de Barrabás al destino de Jesús. Si Jesús sale libre, Barrabás muere. Pero si Jesús muere, Barrabás sale libre. Así que él se la está comiendo porque él dice, la gente no es loca. La gente sabe, este tipo que llegó los otros días, hace 3, 4 días que llegó y eso fue una algarabía. Así que ese es el plan. Así que cuando Pilato se pone delante de la gente para resolver el problema, él le dice, la gente le pide a Pilato, danos
la oportunidad de escoger a un preso a quien tú libertes. Así que Pilato le dice, aquí está el rey de los judíos y Barrabás. ¿Quieren que libere al rey de los judíos? Él no está esperando lo que va a pasar ahora, porque él no se da cuenta de la influencia de la gente del Sanedrín que se han regado por toda la multitud. Le están diciendo a la gente, crucifícalo, crucifícalo, que nos suelten a Barrabás, que es el hombre que nos va a libertar. Barrabás es el hombre, Barrabás es el hombre. Este Jesús no sirve para nada. Así que la multitud, manipulada por los principales sacerdotes, gritó que liberaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Y eso tomó por sorpresa a Pilato. Y él le dice, ¿pero y por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Y ellos gritaron más fuerte, crucifícalo, no dieron razón. Quiero que usted sepa, hermano, que en este juicio que se estaba haciendo aquí no había abogados de la defensa, ni tampoco había un jurado, señores del jurado, no. Había una sola persona que tenía que tomar la decisión. ¿Quién? Pilato. Él era el único. A él le tocaba. Él pudo haber tomado la decisión de liberar a Jesús o de no crucificarlo simplemente porque él sabía que era inocente, pero de una forma cobarde. ¿Sabe lo que hace? Se lava las manos pretendiendo limpiarse de la culpa por su injusticia. Pesó más su bienestar y sus ambiciones que la verdad y la justicia. Para él era mejor matar a ese profeta, aunque fuera inocente, que molestar a las masas y poner en peligro su futuro político y su posición. De modo que Pilato, dice el versículo 15, mire cómo termina el versículo 15. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás. Y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Así Pilato se convirtió en el segundo implicado en la muerte de Jesús. Los principales sacerdotes instigaron el complot, pero el gobernador romano lo ejecutó. Ambos son responsables. Y así mismo, hermanos, hay personas que no ignoran la verdad de Cristo. Hay personas que saben que Cristo es la verdad, pero no están dispuestos a ponerse del lado de Él e identificarse con Cristo. Ven la vida cristiana como algo admirable. Ay, sí, qué chulo, qué bonito ser cristiano. Pero no están dispuestos a abrazar la fe por miedo a las consecuencias que pueda traer a sus vidas. Aman demasiado las cosas de este mundo como para negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirle. Así que a la hora de decidir entre si seguir a Cristo o seguir su estilo de vida, son pragmáticos y oportunistas como Pilato. Se lavan las manos, le dan la espalda a Cristo y abrazan los placeres temporales de la vida. Cristiano, ¿eres tú de aquellos que por la presión de la gente o por conveniencia del momento estás dispuesto a claudicar? ¿Te ves actuando de forma pragmática y oportunista, aunque sabes que no está bien lo que estás haciendo? ¿Prefieres hacer lo que es políticamente correcto en lugar de hacer lo que es bíblicamente correcto? ¿Sabes qué? Personas como Pilato no llegan muy lejos. La tradición cuenta que unos cuantos añitos más tarde, Pilato hace una de las de él. Mata a un grupo de samaritanos salvajemente y es llamado a Roma a declarar. El emperador Calígula lo exilió a Francia y dice el escritor Eusebio que allí se suicidó. El final de los políticos no es muy bueno. Y si esto te describe a ti, yo te ruego que vengas a Cristo hoy, renunciando al pecado, tomando tu cruz cada día y siguiendo al Señor. Y esto nos lleva a nuestro tercer personaje del duelo, que en realidad es el personaje que menos habla, el criminal, Barrabás. Este es el único personaje en la narración de todos los evangelios que no dice una sola palabra. Él era un ladrón, Barrabás era un ladrón, dice Juan. Era un revolucionario
acusado de homicidio, dice Lucas. Era un preso famoso y que estaba condenado, dice Mateo. Barrabás era el modelo de lo que hoy llamaríamos un terrorista. Más o menos un terrorista. Es decir, una persona que pelea supuestamente por una buena causa, pero que lo hace por los medios equivocados. Para acá, para nosotros los dominicanos, es como un Kiko la quema. ¿Saben quién fue Kiko la quema, verdad? Un criminal ahí, un delincuente en Cambita, Garavito, de Santiago, de San Cristóbal, que acababa con medio mundo, violaba muchachas, tenía de toda la droga, pero él bendecía o ayudaba más bien a mucha gente en el barrio y lo tenían como un héroe. Más o menos eso era Barrabás. Es probable que Barrabás, oigan bien lo que voy a decir, y esto es una probabilidad solamente, pero muy cercana. Muchos comentaristas dicen que probablemente Barrabás era uno de los 3 que iba para la cruz ese día, porque fue el que le llegó a Pilato a la mente más rápido. Era ladrón también. Curiosamente, el nombre Barrabás, ¿sabe lo que significa? Bar-Abba. Bar es el prefijo para hijo de. Y Abba, ¿sabe qué significa Abba, verdad? Padre. Era el hijo del padre. Qué curioso el nombre de Barrabás, ¿verdad? El hijo del padre. Ese hijo del padre está sentenciado y sabe que pronto lo van a ejecutar, posiblemente crucificado. Así que esa mañana tempranito llegan a su celda como a las 6 de la mañana y él dice, hasta aquí llegué. Se acabó el asunto para mí hoy. Camina, ven, que te mandaron a buscar. Ya él sabe que lo que le espera. Pero de repente lo colocan al lado de este hombre que está muy golpeado. Imagínense esta escena. Barrabás llega al escenario y Jesús está al lado, muy golpeado. Y entonces Pilato está hablando con la multitud. Y Pilato le dice, ¿a quién quieren? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Y él escucha a la gente diciendo, ¡libera a Barrabás! Dice, ¡ay, sí me salvé ahora! ¡Ay, me salvé! Imagínatelo, ¿quién es este? No sabemos si Barrabás conocía a Jesús o conocía acerca de Jesús. Pero allí estaba Barrabás, el falso hijo del Padre, al lado del verdadero hijo del Padre. El justo y el injusto, siendo ofrecidos los dos como opción para que el pueblo elija. Y para su gran sorpresa, el pueblo lo eligió a él y condenó a Jesús. Este Jesús, quizás desconocido para Barrabás, viene a ocupar su lugar y recibe la condena que le toca a él y Barrabás sale libre. Dice un comentarista, Jesús fue acusado falsamente por los judíos y condenado por Pilato precisamente por lo que en realidad era culpable Barrabás. El falso hijo del Padre fue liberado, pero el verdadero Hijo de Dios fue ejecutado. Quizás algunas aplicaciones aquí. En un sentido más literal, Barrabás puede decir que él realmente fue por quien Cristo murió. En un sentido literal, Jesús sustituyó a Barrabás. Sin embargo, si Barrabás no se arrepintió, usted sabe dónde está ahora, ¿verdad? Si él no se arrepintió en verdad, está condenado. Pero es una ilustración del Evangelio de Cristo. Cristo murió por los pecados, dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Pablo dice que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Todos nosotros podemos identificarnos con Barrabás. Así que tú eres un Barrabás y yo también. Los que somos cristianos hoy, una vez fuimos como él. Estábamos perdidos en nuestro pecado, ¿te acuerdas? Tratando con toda nuestra fuerza de dirigir nuestras vidas. Éramos rebeldes, andábamos engañando y siendo engañados. Estábamos condenados y sin ninguna esperanza. Hasta que Cristo apareció en nuestras vidas.
e interrumpió el camino a la perdición que llevábamos sin merecerlo. Tomó nuestras culpas sobre él, sufrió el castigo que merecíamos, cargó con nuestros pecados y murió en nuestro lugar para que nosotros saliéramos libres. Justamente lo que hizo con Barrabás. Pero yo sé que hay algunos aquí que todavía siguen viviendo sin Cristo, que están viviendo en rebeldía contra Dios, tratando de gobernar sus propias vidas, esclavos de sí mismos, y están condenados. Pero si tú miras a la cruz hoy, aquel que se dio por los pecadores, y te arrepientes de tus pecados poniendo tu fe en él, pasarás de ser un preso a ser un hombre libre. Pasarás de muerte a vida. Y esto nos lleva a nuestro último personaje, el Rey. El Rey. Nuestro Señor Jesucristo, 6 veces llamado el Rey de los judíos en el capítulo 15. Puedes ver el énfasis de Marcos. 6 veces le llama el Rey de los judíos. Y aunque algunos, como Pilato y los religiosos, lo llamaron así en forma sarcástica, esta escena demostró quién en realidad estaba en control. El que parecía más indefenso estaba ganando el duelo. El que parecía que lo habían herido estaba haciendo lo que se había dispuesto a hacer. Él confesó que era el rey, pero que su reino no era de este mundo, sino de arriba. Saben, miren, cuando Pilato le dijo a Jesús, esto está en Juan capítulo 19, versículo 10. Pilato le dijo a Jesús, ¿a mí no me hablas? Cuando lo está interrogando, ¿a mí no me hablas? Y le dice, ¿tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Se acuerda? ¿Quién está en control, hermano? Hermano mío, Dios está en control de todo lo que está pasando en tu vida. No hay nada que estés atravesando como hijo de Dios que se le ha salido del control al soberano Rey de Reyes. Lo que hay que hacer muchas veces es quedarse callado y dejar que Él haga lo que ha decidido hacer. Jesús le dijo, ¿cómo fue? Que tú tienes autoridad, que si tú quieres, ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te ha sido dada de arriba. Tremenda respuesta. No se dice que Pilato dijo más nada. Jesús sabía quién estaba en control, pudiendo defenderse y de desarmar la acusación de los religiosos. Jesús decide callar. Pudiendo convencer a Pilato de que él era inocente y que era injusto condenarlo, él decidió callar. Cuando fue llevado ante Herodes, él pudo defenderse y Herodes haberlo declarado inocente, pero él decidió callar. Y cuando estaba ante la multitud, pudo haber dado un discurso convincente y mover los corazones a su favor, pero él decidió callar y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Jesús abre la boca y tú y yo no estuviéramos aquí. Nadie le estaba quitando la vida. Él, de su propia voluntad, la estaba poniendo por su pueblo, por sus ovejas. Él controló todo el proceso como el Padre lo había diseñado. Él es el Rey soberano. Pero este pasaje también muestra a Jesús, el Rey, como el siervo sufriente. Él fue llevado atado, dice el versículo 1, ante Pilato, tal como se hacía con el cordero que iba a ser sacrificado. ¿Se acuerdan? El cordero se ataba y se llevaba al altar para ser sacrificado. No abrió su boca. Pero esto no es un silencio de derrota. Esto es un silencio de sometimiento a la voluntad y a la soberanía de Dios. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 7. Como el siervo del Señor fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Su inocencia fue evidente para todos, sobre todo para Pilato y para Herodes. Y en el pasaje paralelo de Lucas, nosotros vemos a Pilato en diferentes ocasiones diciendo, no encuentro ningún delito en él, no encuentro ningún delito en él. Ni tampoco Herodes lo encontró, por lo tanto, yo lo voy a soltar.
Pero esa no era la voluntad del Señor. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 10? El Padre quiso quebrantarlo. El Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Él fue despreciado y esto tenía que cumplirse ese día allí. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Así que Jesús termina siendo entregado, versículo 15, para ser azotado y luego crucificado. Y miren, esos azotes no eran cualquier cosa, hermanos. Los azotes a menudo se aplicaban, dice el comentarista Strauss, él dice esto, se aplicaban como preparación para la crucifixión. Y este parece ser el caso aquí. Estos azotes eran increíblemente severos y a menudo resultaban en la muerte. La víctima sería desnudada y atada con las manos por encima de la cabeza y utilizaba un látigo formado por cuerdas de cuero con trozos de hueso, plomo o vidrio incrustados. Los azotes provocarían grandes laceraciones, no solo en la piel, sino también en el tejido muscular y óseo. Y aunque parecía que los religiosos y el pueblo habían ganado el duelo, fue el Padre quien logró su cometido. Y por medio del sacrificio de su Hijo vencería el pecado y aplastaría a Satanás, sacando a la luz la vida y la inmortalidad. Dice el pastor Sugel Michelén, era necesario que Jesús fuera condenado en el tribunal de los hombres para que nosotros fuéramos absueltos en el tribunal de Dios. Dígame amén a eso porque eso es verdad. ¿Cuál es nuestra respuesta? Hay un grupo que yo he dejado para el final a propósito y esa es la multitud. La multitud. A ellos se le dio a elegir entre Jesús y Barrabás. Para ellos, Barrabás, ¿qué representaba? La libertad, la posibilidad de hacer lo que yo quiero. Y Jesús, ¿qué representaba? El arrepentimiento del pecado, el amar a Dios sobre todas las cosas, el negarse a sí mismo, el tomar la cruz. ¿Qué ustedes creen que ellos cogieron? Ustedes lo saben. Dice Lucas que ellos prefirieron a Barrabás diciendo, fuera con este Jesús, suéltanos a Barrabás. Oiga esto, hermano. Fuera con este Jesús, suéltanos a Barrabás. Y a nosotros también se nos presentan continuamente las dos opciones. Óigalo bien, usted que está aquí sentado. O nos entregamos a los deleites del pecado o escogemos a Cristo. Los que hoy conocemos a Cristo y le servimos, los que somos creyentes hoy, sabemos muy bien cómo vivíamos antes, rechazando a Cristo y prefiriendo a Barrabás. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted era inconverso, pero a mí no me deleitaban las cosas espirituales. A mí me parecían muy aburridas, muy aburridas. Yo le oía a los cristianos cuando me venían a hablar mucho de Cristo. Y las conversaciones bíblicas, qué sueño, qué aburrido. Nuestros gustos estaban enfocados en lo temporal, en lo superficial, en lo sensual. Nuestras conversaciones, ¿cómo eran? Vacías, superficiales, caracterizadas por hablar muchísimo disparate. Por lo menos era así conmigo. Eso de venir a la iglesia de que gozarse. Y yo iba a la iglesia de chiquito, pero no era gozarme, era sufrir. Preferíamos leer cualquier libro o ver cualquier programa de televisión antes que agarrar una Biblia. Nos deleitábamos en el pecado y no queríamos que Dios viniera a decirnos qué hacer y qué no hacer. Eso éramos nosotros. Oh, pero fue la gracia de nuestro Salvador que nos rescató de nuestra vana manera de vivir y ahora miramos hacia atrás aquellas cosas que hacíamos y nos da vergüenza. Pero la decisión entre Jesús y Barrabás sigue estando aquí delante de nosotros hoy. ¿Qué vas a escoger tú? Estoy seguro de que aquí hay algunos que hace mucho serían seguidores de Cristo si no fuera porque tienen que renunciar a algo.
Hay muchos que de seguro que dijeran, si es fácil yo me entro, pero no es tan fácil. He conocido hombres, varones, que me dicen, yo sería cristiano si no fuera porque me gustan tanto las mujeres. Es que me gustan demasiado, varón, me dice. Yo sé que yo no voy a cumplir. Otros dicen, es que yo no puedo dejar de darme ese humo los fines de semana. Si yo me hago cristiano, no me puedo dar el humo. Eso significa emborracharse para los que me están escuchando por las redes. Y así otros vicios, como la vida nocturna, el juego, la disco, la droga, etc. Pero otros un poquito más intelectuales te dicen, yo sería cristiano si el cristianismo fuera menos anticuado. Es decir, si yo no tuviera que seguir paso a paso lo que dice la Biblia, si yo pudiera pensar por mí mismo y decidir qué es lo bueno y lo malo. Incluso otros dicen, yo sería cristiano si la Biblia no me prohibiera la avaricia, porque yo estoy en dinero. Óyeme lo que te voy a decir, lo mío es cuarto. Entonces la Biblia prohíbe o condena el amor al dinero. Y quizás otros incluso hasta digan, me gustaría ser cristiano, pero entonces perdería a muchos de mis amigos y relacionados. Y en el contexto donde yo me muevo, ser cristiano no es una ventaja. Así que yo me muevo en un medio donde la gente hace cosas que Dios condena. Y si yo me hago cristiano, va a haber un problema. Yo no sé cuál sea tu caso, pero para venir a Cristo se requiere hacerlo a Él, Rey y Señor. En el Nuevo Testamento, dice el comentarista Strauss otra vez, en el Nuevo Testamento los cristianos son conocidos como siervos, como esclavos de Jesucristo. Yo sé que esta palabra suena muy mal para algunas personas hoy día. Sin embargo, esto es exactamente lo que significa reconocer a Jesús como nuestro Rey. Significa ponerse en absoluta sumisión a su voluntad, entregar nuestra vida a su servicio y hacerle Señor de nuestra vida. Hermano y hermana, a ti también se te presentan constantemente la elección entre agradar a Cristo o escoger a Barrabás. ¿Cómo responderás? Concluyendo. Cualquiera de nosotros pudiera encontrarse en una de estas posiciones, el religioso, el político, el criminal o aún el pueblo, en un duelo con Dios, tratando de ser los dueños de nuestro destino. Pero hay un solo rey y se llama Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, como Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Mire qué lindo, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, dígalo conmigo, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que no importa si eres como los religiosos, como el político, como el criminal o como la multitud, Jesús murió por ti. Jesús murió para salvar a los pecadores. Jesús murió para salvarte de ti mismo. Te invito a que te rindas hoy a Cristo. Y si tú le has conocido, recuerda que tu vida está en sus manos. Así como todo lo que sucedió ese día estaba bajo el control de Él, ese día terrible, así mismo Él tiene control de ese día terrible por el que tú puedes estar pasando, has pasado o pasarás. El Señor está contigo, hermano querido. Nada se ha salido de su control. Aunque pareciera que no hay esperanza, aunque pareciera que la enfermedad no es curable, aunque pareciera que la situación es irremediable, hay un Rey de Reyes y es tu Señor y tu vida está en sus manos. Pon tu confianza en el Señor.